Miren, a lo largo de la historia, la antigua y la medieval, la mayor parte del diseño y la construcción, del diseño arquitectónico y la construcción, la realizaban los artesanos y los carpinteros de la época, que ascendieron a tener un papel y un rol de nombre para ese momento, que eran los maestros constructores. En ese tiempo no había ni ingenieros, como el concepto de ingeniero y el concepto de arquitecto no existía. Estos artesanos y estos carpinteros ejercían el papel de esos profesionales de la época. Hasta tiempos más modernos no existía una distinción clara entre lo que era un arquitecto y un ingeniero. En Europa, los títulos de arquitectos y de ingeniero se correspondían a la misma persona. Eso ocurrió aquí durante muchísimo tiempo, creo que a finales del 1970 fue cuando se dividió la carrera. Aquí antes tú te graduabas de arquitecto ingeniero hasta 1977 creo que fue, que hubo una revolución, en un cambio ahí y se dividió las carreras. Entonces, el papel para esa época, el siglo XV en Europa, estuvo cada vez más disponible, pero después del 1500. El lápiz se comenzó a utilizar ya cerca de los 1600 y estas dos herramientas, a finales de 1600 es cuando ya comienzan a impulsar lo que es la parte del dibujo arquitectónico en todo el diseño de las edificaciones. Todavía no estaba la figura del arquitecto vigente, todavía no aparecía para ese momento. Entonces, la arquitectura como profesión no era reconocida como tal hasta finales del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se funda la Bauhaus. Hubo una primera Bauhaus, creo que a finales de 1900. No recuerdo el nombre de la persona que la fundó. Luego Walter Gropius, para el 1919, es quien funda la Bauhaus que conocemos actualmente. Funda en tres ciudades de Alemania. Y ahí es cuando se comienza a dar un carácter o a conocerse la figura real del arquitecto. Porque la Bauhaus se funda como una escuela de arte y oficios. La arquitectura no estaba dentro de lo que es esa escuela de arquitectura, como la conocemos hoy. De ahí en adelante, entonces, se comienza a potencializar lo que es el arquitecto como profesión o la arquitectura como profesión. Hago esta introducción y me voy más hacia atrás sobre los concursos de arquitectura que tienen una historia aproximadamente de 2500 años. La Acrópolis de Atenas fue un resultado de un concurso, para quienes no lo sabían, para esa época, señores, como varias catedrales también de la Edad Media. En el Renacimiento, muchos de los proyectos de las iglesias pasaron a ser concursos. ¿Cómo era la metodología para ese momento? Bueno, la desconocemos, pero sí se ejercían este tipo de concursos de arquitectura en esa época. Por ejemplo, las escalinatas de Piazza de Spagna en Roma, búsquela, escalinatas de Piazza di Spagna, le va a aparecer rápido. Eso está en Roma. O la cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada y construida por Filippo Brunelleschi, también fue producto de un concurso de arquitectura en esa época. En el siglo XIX hubo más de 2.500 concursos en Inglaterra e Irlanda. Y en 5 décadas hubo esa cantidad de concursos en esos dos países. Y en Londres solamente hubo 362 para ese momento. Traigo este tema a colación, lo que es la parte de la historia del arquitecto como profesional y la parte de los concursos de arquitectura, porque en esta semana se hizo una presentación de lo que es el master plan o el proyecto de lo que va a ser el pueblo de pescadores en Las Terrenas, a cargo del Ministerio de Vivienda, junto a una parte privada. No desconozco quién es la empresa que va a trabajar ese proyecto junto con el Estado. Pero lo que más me llamó la atención es que el diseño de ese proyecto fue donado por una firma de arquitectura internacional de nombre BGA, muy famosa, muy reconocida a nivel internacional. Ha trabajado aquí ya en muchísimos proyectos. Pero recibir una donación de un diseño para un proyecto tan grande como ese, tan importante como ese, en una parte turística que está siendo potencializada actualmente,
creo que no fue lo más correcto de parte del Estado. Creo que no lo fue. Incluso el arquitecto Marcelo Alburquerque emitió un comunicado en 2 hojas, leí la primera solamente, muy fuerte y muy atinada, todos sus planteamientos ahí, porque no es posible que teniendo aquí una serie de profesionales, que es lo que decimos a cada rato, profesionales preparados que pueden participar cómodamente en un concurso de arquitectura para ese tipo de proyectos tan ambiciosos. Eso ocurrió también para la parte de que fue cerrado ese concurso, esa licitación, que a Cabo Rojo, en Pedernales, un megaproyecto que se va a hacer por ahí, igual que el aeropuerto que se va a hacer en Pedernales también. No sé si fue a concurso eso. Yo hice un podcast criticando la jicotea que representa ese aeropuerto, que para mí no tiene nada de atractivo, porque se le ocurre meterle símbolos y formas de nuestra cultura taína, que para mí ya eso está obsoleto como materia prima de turismo. Eso no funciona. Hay que utilizar elementos contemporáneos en arquitectura para poder atraer personas de otros países que quieran venir a hacerse fotos o que quieran aterrizar en ese proyecto para vivir la experiencia de ese ente arquitectónico, que es el principal edificio que te recibe en el país, y de ahí es que tú entiendes o sabes cómo te va a tratar ese país. Es el primer recibimiento que te da un país, es el aeropuerto. Entonces yo creo que los concursos de diseño tienen muchas debilidades, pueden ser muy manejables, se pueden hacer muchísimos cambios. Quien convoca el concurso, aunque haya ganado alguien, no garantiza que el primer lugar sea el proyecto que se vaya a ejecutar, porque quien lo organizó puede hacerle cambios. Al igual que el Estado puede hacerle cambios también. Eso ocurrió en el World Trade Center. Ganó Daniel Levy-Sky. Construyeron, creo que, parte de lo que él propuso, pero no en su totalidad como él lo diseñó. Entonces, hay debilidades en los concursos, pero también hay oportunidades de promoción para los profesionales que quieran participar en este tipo de eventos. Debemos prestarle atención a esto, señores, que incluso la Sociedad de Arquitectos, ya para terminar, le propuso y le llevó un documento a Compras y Contrataciones durante o en el momento que se estaba tratando la modificación de la ley 34006 de Compras y Contrataciones, para incluir los concursos de arquitectura. Se sentaron con nosotros y luego le dejaron fuera la propuesta que se le hizo. O sea que no le interesa para nada tener concurso de diseño, porque es más fácil otorgarle un proyecto a un amigo o a una persona que tú tengas compromiso que hacer un concurso bien realizado, aunque tú lo amañes, porque eso siempre pasa, igual que con las licitaciones. Quería expresar esto porque están ocurriendo muchísimas cosas que están fuera de lo que le debería corresponder a la parte de la arquitectura. Si queremos tener una arquitectura atractiva y turística, tenemos que comenzar por ahí, tener propuestas diversas para poder entonces brindarle al mundo nuestra arquitectura, porque en realidad no tenemos nada que brindarle. Vamos a hacer un cambio y regresamos. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.